Vamos a calcular la nutrición mixta. Para empezar vamos a definir qué es una nutrición mixta. La nutrición alimentaria mixta es la combinación de las distintas vías de alimentación que tenemos. Recuerden que la vía fisiológica es la vía entera, la vía oral, perdón. Entonces, el primer paso que debemos de realizar para calcular una nutrición mixta es identificar qué vías de alimentación se van a utilizar o se van a combinar. Entonces, para identificar qué vías de alimentación son las necesarias, tenemos que identificar los criterios que indican cada una de las vías de alimentación. Es decir, para que utilicemos dos distintas vías de alimentación, lo que tenemos que considerar siempre es la función del tubo gastrointestinal para así poder combinar otras vías de alimentación. La alimentación oral debe de tener el paciente un acceso adecuado a la vía oral y que cubra, para que sea una vía única, más del 90 al 110% de los requerimientos. Cuando cubre menos de esos requerimientos, el siguiente paso es realizar la alimentación oral con una suplementación por vía oral también. Cuando tenemos una alimentación oral y que se requiere hacer una combinación o realizar una alimentación mixta, combinando la vía oral con la vía enteral, es porque el paciente cubre menos del 60% de los requerimientos por vía oral, por lo que está indicada una alimentación enteral, además de la vía oral. La alimentación enteral y la parenteral, en esta combinación de vías de alimentación, suponemos que tenemos una función gastrointestinal mínima, por lo que no se alcanza a cubrir el requerimiento calórico proteico y con una incapacidad para la vía oral, por lo que es necesario un acceso venoso para completar los requerimientos en la alimentación. La alimentación oral más la parenteral no están utilizada. Aquí debe de haber como condición que haya acceso a la vía oral y funcionalidad gastrointestinal, pero que no cubra requerimientos, y que sea una opción la parenteral para cubrir esos requerimientos o para el mantenimiento del estado nutricional. En el caso de la combinación de las tres vías oral, enteral y parenteral, también rara vez se utiliza, pero existe esa posibilidad. Entonces, una vez que identificamos las vías de alimentación que se van a utilizar, el segundo paso es calcular el gasto energético total y los requerimientos de proteína. El gasto energético total, vamos a poner un ejemplo aquí de un paciente de 50 años. Cuando se le aportan 30 calorías por kilogramo, tenemos un requerimiento total de 1500 kilocalorías. Y en proteínas, aquí para nuestro ejemplo, utilizamos 1.2 gramos de proteínas por kilogramo, dando un total de 60 gramos de proteínas. El paso número 3 es definir el porcentaje del gasto energético total que se va a dar a cada una de las vías de alimentación que se utilicen. Por ejemplo, en este ejemplo estaba subrayado la nutrición enteral con la parenteral, que es el ejemplo que vamos a realizar de una nutrición mixta. El porcentaje del gasto energético total se le va a dar a la vía de alimentación de acuerdo a la funcionalidad del tubo gastrointestinal. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a dar mayor proporción de nutrimentos por vía parenteral y en segundo lugar vamos a dejar a la vía enteral. Normalmente en estas situaciones, cuando se deja menor porcentaje para la vía enteral, es porque hay una función gastrointestinal mínima. Cuando es al contrario, que tiene mayor porcentaje la vía enteral, es cuando hay una baja tolerancia a la alimentación enteral y que requiere un apoyo únicamente para cubrir ese requerimiento. Normalmente cuando se hace la transición, es decir, cuando se va retirando el uso de la nutrición parenteral, la siguiente vía vamos en retroceso de acuerdo al algoritmo. Entonces, en ese retroceso, la vía parenteral, cuando está de primera o total, que se cubre el 100% de los requerimientos, al cambiarla a la vía enteral vamos iniciándola lentamente. Entonces también hay en esas ocasiones cuando se va a reiniciar un acceso gastrointestinal, tenemos que iniciar con infusiones lentas y con cantidades pequeñas de energía. Entonces, para este ejemplo utilizamos 66% del valor calórico total para la nutrición parenteral y 33% para la nutrición enteral.
El paso número 4 es el cálculo de la vía de administración primaria. Acuérdense que la vía de administración primaria es la que tiene un mayor porcentaje del gasto calórico total. En este caso iniciamos entonces el cálculo con la nutrición parenteral, que aporta el 66.6% del gasto energético total. Si ustedes recuerdan el ejemplo, en el ejemplo teníamos 1500 kilocalorías totales, entonces hacemos nuestra regla de 3. 1500 kilocalorías es el 100%, como el 66% de la nutrición parenteral nos dan 1000 calorías. En la nutrición parenteral el segundo paso es el cálculo de las proteínas y la relación kilocalorías-nitrógeno. Nuevamente, ya tenemos calculado el gasto total de las proteínas, el requerimiento total de las proteínas. Ese requerimiento es de 60 gramos, entonces los 60 gramos de proteínas es el 100% del requerimiento, pero a la nutrición parenteral estamos aportando un 66.6%, por lo que tenemos un total de 40 gramos de proteínas para la nutrición parenteral. 40 gramos de proteínas, vamos a calcular las calorías proteicas, que multiplicamos los gramos de proteínas por 4, para calcular posteriormente la relación calorías-nitrógeno. Entonces tenemos un total de 160 calorías proteicas y para calcular los gramos de nitrógeno, de los gramos que vamos a utilizar en la nutrición parenteral, los dividimos entre 6.25, que es a lo que equivale un gramo de nitrógeno, y nos da un total de 6.4 gramos de nitrógeno. 6.4 gramos de nitrógeno es el nitrógeno que se le va a aportar al paciente a través de la nutrición parenteral. Entonces, para calcular nuestra relación calorías-nitrógeno, tenemos las calorías totales de la nutrición parenteral menos las calorías de las proteínas que las acabamos de calcular para que nos dé el resultado de las calorías no proteicas. Estas calorías no proteicas las vamos a dividir entre los gramos de nitrógeno para que nos dé una relación calorías-nitrógeno de 131:1, de acuerdo a este ejemplo que estamos realizando. El siguiente paso en el cálculo de la nutrición parenteral es la distribución de nutrimentos. En esta distribución de nutrimentos ya tenemos contempladas las proteínas, que íbamos a aportar 40 gramos de proteínas para la nutrición parenteral. Y de las calorías no proteicas también calculadas, en esta ocasión vamos a dar el 50% de las calorías no proteicas para glucosa y el otro 50% para lípidos. Recordemos nada más que en la nutrición parenteral las kilocalorías se dividen entre 3.4 para obtener los gramos de glucosa. Los lípidos es entre 9. Entonces calculamos posteriormente la tasa metabólica de oxidación y los gramos por kilogramo y observamos que todos están en parámetros adecuados. Una vez que calculamos la distribución nutrimental, el siguiente cálculo es de la nutrición parenteral con macro y micronutrimentos. Entonces nuevamente hacemos nuestra regla de 3 con las soluciones glucosadas, las de aminoácidos, las de lípidos y los micronutrimentos. En cuanto al requerimiento hídrico, vamos a hacer un pequeño paréntesis. El requerimiento hídrico se calcula de la misma manera que ya hemos venido manejando. Tenemos cálculo de mililitros por kilocalorías o cálculos de mililitros por kilogramos de peso. Nada más hay que recordar que cuando tenemos una alimentación mixta, el requerimiento hídrico debe de ser calculado por todas las vías de alimentación, para todas las vías de alimentación que vamos a utilizar. Entonces la sumatoria de esos volúmenes por vía de alimentación nos debe de dar el requerimiento hídrico total. Entonces, una vez que ya calculamos la nutrición parenteral, vamos a hacer una indicación. En esa indicación ya conocen el procedimiento, tipo de alimentación, vía de acceso, contenido de calorías, contenido de mililitros o volumen total, la relación calorías-nitrógeno y el contenido de la nutrición parenteral, agregando todos los componentes de macro y micronutrimentos. Después continúa la vía de administración y la velocidad de infusión que se maneja en mililitros por hora. La nutrición parenteral, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones se administra de forma continua, hay casos especiales en los que se requiere una administración cíclica. Esa administración cíclica va a diferir únicamente por el tiempo
en el que se va a infundir la alimentación. La administración cíclica se refiere a una administración intermitente, es decir, que se va a pasar cierta cantidad o se va a administrar cierta cantidad de volumen en un periodo de tiempo en distintas ocasiones al día. ¿Cuál es la diferencia nada más con la administración continua? Pues que esta se tiene que dividir en número de ciclos o de tomas. En la indicación, la única diferencia que tenemos que hacer es anotar que es una nutrición cíclica. Entonces incluye el tipo de alimentación, la vía de acceso, y después de la vía de acceso se le coloca cíclica. Es decir, si yo voy a colocar una nutrición parenteral central cíclica, es porque voy a dividirla en distintos horarios del día. Continúa el contenido calórico, el volumen total, la relación calorías-nitrógeno, recuerden, los componentes de la fórmula, y para la administración se le debe de colocar el número de ciclos en las que se va a administrar. Para definir el número de ciclos hay que ver las condiciones clínicas del paciente. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es definir el número de ciclos. Después es dividir el volumen total de la alimentación entre el número de ciclos para que podamos obtener el volumen por cada ciclo que se va a administrar. Entonces, en nuestra indicación nos queda el número de ciclos en las que se divide la alimentación parenteral y el volumen de cada uno de esos ciclos que se va a aportar. La velocidad de infusión, recuerden que se calcula el volumen del ciclo entre el número de horas que se va a administrar para que nos dé una medición de mililitros por hora. Entonces, al igual que en la alimentación enteral, la alimentación que se da por periodos de tiempo o tomas de alimento se le llama en la parenteral administración cíclica. Una vez que terminemos de calcular la primera vía de alimentación o la vía principal de alimentación o la de mayor porcentaje, vamos a calcular las siguientes vías de alimentación. En este caso, el ejemplo es de una nutrición mixta que incluye una nutrición parenteral y una nutrición enteral. El siguiente paso es calcular la nutrición secundaria, que es la vía enteral. En la vía enteral, si recordamos, nos restaban el 33.3% de los requerimientos totales. Si en el ejemplo tenemos un requerimiento de 1500 calorías, que es el 100%, el 33% para la nutrición enteral son 500 calorías. Y del requerimiento proteico, que son 60 gramos, el 100%, el 33.3% para la nutrición enteral son 20 gramos. Una vez que tenemos destinado el aporte calórico y proteico, el siguiente paso es realizar la distribución de nutrimentos. En esta distribución de nutrimentos, recuerden que se hace la distribución del 100% en base a los 3 macrosustratos. Si tenemos 500 calorías para la nutrición enteral y 20 gramos, que era lo que aporta el 33%, nos da un total de 80 calorías, y las 80 calorías significan un 16% de las 500 calorías totales aplicadas a la nutrición enteral. El resto del valor calórico total se divide entre hidratos de carbono y entre lípidos para obtener nuestro gramaje o nuestro contenido de la alimentación. Después de realizar la distribución nutrimental, hay que hacer el cálculo de equivalentes para la fórmula enteral. Ya hemos practicado en varias ocasiones esos cálculos equivalentes, por lo que hay que realizarlos nuevamente en este tipo de alimentaciones. Y las indicaciones incluyen, al igual que en la nutrición parenteral, el tipo de alimentación, la vía de acceso, el requerimiento calórico, el volumen total de la fórmula, los componentes de la fórmula y el tipo de administración continua e intermitente. La velocidad de infusión, que se debe de marcar en mililitros por hora o gotas por minuto. Entonces, una nutrición mixta hace uso de las distintas vías de alimentación y tenemos que calcularlas individualmente, pero al final el requerimiento hídrico total lo va a aportar las dos vías de alimentación. Entonces, para calcular el requerimiento hídrico total se debe de tomar en consideración el volumen de la nutrición parenteral más el volumen de la nutrición enteral.